Gracias por la presentación y buenos días. Vamos a celebrar este debate en inglés. Por lo tanto, si quieren utilizar los auriculares, aquellos que necesiten la traducción, vamos a ser puntuales, eso desde luego. Vamos a ser bastante activos. Hemos trasnochado mucho, así que queremos crear energía en el escenario. Esperamos que energía positiva. Y al final necesitamos un poco de participación por parte de vosotros, así que nos gustaría que hubiera preguntas. El mercado de Londres se está despertando con probablemente una mayoría conservadora esta mañana y tal vez lo comentemos para ver qué impacto puede tener sobre nuestro mundo. Me llamo Chris Smith, soy responsable de la parte internacional de Mapfre Global Risks. En este momento es una parte pequeña y queremos que se haga mayor. Y una parte importante de la historia es que ya tenemos una base muy sólida en España y Latinoamérica, a partir de la cual podemos aprender muchas cosas y aprender de las experiencias. Pero al mismo tiempo somos muy conscientes de que para operar en un escenario global tenemos que cambiar o nos tenemos que adaptar a estos mercados tan diferentes. Y para ser justo, Londres solo es uno de varios mercados en los que vamos a operar. ¿Y por qué estamos aquí hoy hablando del mercado de Londres? Bueno, en primer lugar, para mí es un gran honor estar en el escenario y por primera vez creo que debatimos un tema internacional. Pero el mercado de Londres, todos hemos trabajado muchos años en este mercado de Londres y odio pensar en cuántos años de experiencia tenemos en total en esta mesa. Pero queremos descartar algunos mitos, hablar de algunos de los retos que tiene el mercado de Londres. No es perfecto, lo sabemos, está cambiando. ¿Hace falta para los clientes de España y Latinoamérica? ¿Hace falta para los clientes internacionales? Y más que nada, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la siguiente fase? Y Mapfre Global Risks y sus clientes actuales, ¿cómo deben contemplar Londres? Estoy seguro de que los gestores de riesgos en el público tienen algún contacto con el mercado de Londres, algunas veces directamente, a veces a través de la vía del reaseguro, pero probablemente tendrá un impacto sobre la mayoría de los programas globales del mundo. Y hemos conseguido traer a un grupo de profesionales del mercado de Londres con mucha experiencia y de gran encanto. A ningún coste están dedicándonos su tiempo para hacer esto, así que les debemos tratar bien. Pero voy a hacer un poco de Jeremy Paxman. No sé si se le conoce en España, pero no voy a aceptar respuestas insulsas y no voy a dejar que la gente hable demasiado sobre sus propias organizaciones, así que quedáis avisados. Tenemos a Jason Howard. Jason ha estado 25 años como broker de reaseguros y ha visto la luz. Ha pasado al lado de la suscripción. Y esto tal vez sorprenda a algunos en el público, pero sí tiene una empresa suscriptora que se llama Acapella y Jason pasó la mayor parte de su carrera anteriormente en Willis. Y Jason fue defensor de Mapfre dentro de Willis, así que conoce muy bien nuestro negocio. Junto a Jason tenemos a Paul Knowles y Paul Knowles es miembro del JLT Specialty Executive con responsabilidad en Londres de grandes corporaciones, construcción y inmobiliaria, pero con principal responsabilidad por construcción. Y pensamos que la parte de la especialización en Londres es importante y esto es lo que nos
aporta Paul. Más de 20 años en el mercado de Londres, trabajó en Europa Central durante parte de este tiempo, pero ha participado muchísimo en importantes proyectos de infraestructura en todo el mundo. Junto a él está Alan Reed. Alan está dentro del negocio global de clientes de Aon, actualmente con sede en el Reino Unido, y es responsable de la relación con clientes de Aon en Europa. Otros 25 años de experiencia. Parece algo muy frecuente en este grupo, tantos años de experiencia con el mercado de Londres. Y Alan ha trabajado para brokers en el mercado de Londres, para dos reaseguradores globales en el mercado de Londres, y él también fue gestor de riesgos para una empresa FTSE 100. Así que no hay ninguna pregunta que Alan no pueda contestar sobre este sector. Lo ha visto desde todos los ángulos. Y por último, James Netheson, que es director general de Marsh y responsable de algunos de los principales clientes globales de Europa, Oriente Medio, y lleva 30 años, es un poco diferente a los demás, tiene 5 años más de experiencia. Y durante este tiempo, dice aquí que James ha trabajado para un pequeño número de grandes intermediarios o brokers globales, todos en este segmento. Así que si quieren hacer alguna pregunta sobre el mercado de Londres, nuestros panelistas deberían tener las respuestas. Y si no hay tiempo durante la sesión, también podemos hablar con ellos durante la pausa café. Voy a dejar a cada uno que se presente durante unos pocos minutos y que hablen un poco de su experiencia y que comenten también un poco el tema de su experiencia en el mercado de Londres. No les voy a dejar que hablen demasiado tiempo, porque la parte más importante va a ser el coloquio que vamos a celebrar, y tengo preparadas algunas preguntas. No sabemos cómo va a ir, tal vez no utilice las preguntas dependiendo de cómo vaya el coloquio, pero intentaré hacer que sea relevante, conciso y que tenga que ver con el tema. Así que yo me voy a sentar y tal vez pueda empezar Jason hablando un poco de él mismo. Bueno, yo pensaba que iba a tener por lo menos media hora para hablar de mí, pero solo me han dado un par de minutos, así que intentaré hacerlo. Como decía Chris, pasé toda mi carrera en el mercado de Londres. Empecé con un pequeño broker llamado Johnson & Higgins, que ya no existe, y pasé a Willis en 1997 como broker de reaseguros. Y llevé el negocio latinoamericano hasta el 2007 y luego me dediqué al negocio internacional hasta el 2011, y entonces me pidieron que llevara el negocio de Willis en todo el mundo, que hice durante 3 años. Y pasé a Capella el año pasado, y hablaré de esto un poco más adelante. Chris me ha pedido que dé un repaso a qué es el mercado de Londres, y pensé que podía utilizar unas estadísticas preparadas recientemente por el grupo del mercado de Londres, porque indica el tamaño y la amplitud del mercado. Londres en el 2013 tuvo 60.000 millones de libras en primas suscritas. Hay 65 compañías en Londres, 91 sindicatos de Lloyd's, 8 clubes P&I, que son los clubes de responsabilidad marítima, más de 200 brokers en el mercado, empleando a unas 48.000 personas, tanto en Londres como en las regiones. Representa un 10% de los servicios financieros del Reino Unido y un 33% del sector de seguros. Por lo tanto, es una parte muy significativa de la economía global del Reino Unido. ¿Y dónde esto encaja en el contexto del mundo? Creo que se mencionó en la introducción. Londres es el mayor suscriptor de seguros comerciales, unos 30.000 millones de libras al año. Por ponerlo en contexto, es 4 veces más que Bermuda, 11 veces más que Zúrich y 15 veces más que Singapur. Por lo tanto, una concentración muy importante de seguros comerciales. También es el cuarto hub de reaseguros después de Alemania, Suiza y Bermuda. Por lo tanto, un mercado muy significativo. La división de las primas, 33% de Reino Unido e Irlanda, 31% de Norteamérica y 16% de Europa. Por lo tanto, es
débil en los mercados emergentes, que probablemente comentaremos. Y para terminar, he creado un nuevo negocio que se llama Acapella. ¿Por qué decidimos ponerlo en el mercado de Londres? Lo podíamos haber puesto en Nueva York, en Bermuda, en Madrid. Pero la decisión por la que decidimos crearlo así es porque tiene acceso a cosas que necesitas, acceso a capital, acceso a personal, tiene acceso a conocimientos y experiencia. Pero lo más importante es que tiene acceso a flujos de negocios que siguen pasando de manera importante por el mercado de Londres. No significa que no tenga retos en mercados locales más fuertes y conocimientos de suscripción en otras áreas. Y tiene que encontrar soluciones a sus problemas de costes. Pero para nosotros no había ninguna duda que el mercado de Londres era el lugar adecuado para empezar una nueva empresa de suscripción. Yo soy Paul Knowles, pasé la mayor parte de mi carrera en el mercado de Londres, sobre todo en las áreas especializadas, mucho tiempo en el mundo de la construcción, pero más recientemente en las grandes empresas. Y era la zona o el área de especialización sobre la que Chris me ha pedido que haga algunos comentarios. Y Londres tiene algunas oportunidades únicas y una posición única respecto a las especialidades. El nivel de capital disponible y la fluidez y velocidad con la que se puede desplegar este capital. Aunque la atracción está disminuyendo y Londres tiene que ser más competitiva, tiene que responder mejor. Y una de las áreas donde creo que puede seguir ser líder de mercado es en las áreas de especialización. Si repasamos históricamente los trabajos pioneros que ha hecho el mercado de Londres y el papel que tiene en campos como la aviación, donde tiene algo como el 58% del mercado de la aviación, sobre todo para las principales líneas aéreas, el mundo de la energía, donde es casi el 50% de las principales empresas petrolíferas. En el sector marítimo creo que es un tercio de los riesgos marítimos están en este mercado. Londres tiene un lugar singular, pero tiene que reconocer también que el mundo ha avanzado. Tiene que centrarse mucho más en el cliente, tiene que responder a las necesidades de sus clientes. Ya no puede depender del hecho de que las personas van a acudir a él. Tiene que atraer a la gente para que vayan. Y creo que es uno de los retos claves que tiene que afrontar Londres ahora en cuanto a cómo responde ante sus clientes, porque tiene que orientarse cada vez más al cliente. Muy bien, Alan. Buenos días, señoras y señores. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Y ya me siento muy unido a la organización MAPFRE. La última vez que me invitaron a hablar fue en un hangar frío a las afueras de Londres. Así que esta reunión ya ha tenido un gran impacto desde mi punto de vista sobre el mercado de Londres. Así que gracias a MAPFRE por la invitación. Como decía Chris, he visto el mercado desde varias perspectivas y Chris me pedía que hiciera algunas palabras hoy sobre mis ideas sobre el mercado de Londres y la involucración con el cliente y sobre todo la involucración de los principales transportistas y los clientes tipo Global Risk. Y pensando en esto, supongo que hay dos preguntas iniciales que yo haría. En primer lugar, si estas aseguradoras de Londres realmente quieren dedicar tiempo para desarrollar fuertes relaciones con los principales clientes y como importantes clientes internacionales, ¿por qué los clientes van a querer desarrollar relaciones? Podemos hablar de las ventajas para las dos partes. Y el segundo tema, que es muy relevante, tiene que ver con el servicio. Y si el mercado de Londres y los aseguradores del mercado de Londres invierten lo suficiente para proporcionar servicios a sus principales clientes, o como muchos nos harían creer, el servicio es simplemente un mal necesario que viene detrás del apasionamiento de cerrar un acuerdo. Por lo tanto, también tal vez nos podamos centrar en el servicio. Y una última reflexión por mi parte. Veo diferentes puntos de vista sobre el mercado de Londres. Una es que es el mercado menos centrado en el cliente, que se centra únicamente en precio y producto. Y otro punto de vista es que es el mercado más centrado en el cliente, el único lugar del mundo donde se pueden satisfacer todas las necesidades del cliente en el mismo sitio.
Así que la verdad estará en algún punto intermedio. Pero una última idea. El mercado se creó alrededor de relaciones, inicialmente entre suscriptor y broker, pero últimamente creo que se ha involucrado más al cliente. Y creo que los aseguradores corporativos han entrado en el enfoque al cliente más tarde, pero han entrado con gusto. Y en Londres ahora podemos encontrar a muchas personas que llevan el título profesional de relaciones con. Y hay ahora personas que se llaman directores de relaciones, que tienen un papel diferente al suscriptor. Pero al final creo que sí es un mercado que valora las relaciones. Mi propia experiencia, la relación entre las principales aseguradoras y las principales empresas de Londres todavía no tiene la profundidad que veo en países como Alemania, en Suiza y desde luego aquí en España, donde mi experiencia, la relación entre el asegurador y el cliente es más amplia y más profunda. Así que si pensáis que el mercado de Londres es un lugar para hacer transacciones, creo que encontraréis que es un mercado que da la bienvenida a las transacciones. Tal vez sea un mercado que no tiene relaciones tan profundas con las grandes empresas, pero sí es un mercado que reconoce que el servicio es una prioridad y no algo en lo que se deba pensar después. Gracias. Gracias, James. Yo siempre he trabajado como broker. Yo, como Alan, nunca he tenido la oportunidad de ser cliente, pero he pasado toda mi carrera analizando nuestro mundo a través de los ojos del cliente y he tenido un enorme privilegio en mi carrera al poder contar con varios clientes españoles a lo largo de los años. He tenido la oportunidad de trabajar con Telefónica, con el Corte Inglés, con Cepsa. También he hecho muchos negocios en Latinoamérica con Telmex, PDVSA y otros muchos. Así que la perspectiva que siempre he tenido es de qué aspecto tiene el mercado de Londres para el cliente, que a veces lo necesita y a veces no. Y a lo largo de los años, estos clientes han tenido suscripciones muy importantes en el mercado de Londres y otras veces lo han hecho sin el mercado de Londres. Y Chris me ha pedido que hable de innovación, porque el mercado de Londres es bastante conocido por asegurar las piernas de actrices. Y vi que mientras veíamos el partido de pelota, alguien dijo, pues algunos de estos jugadores se aseguran las manos. Así que pensé que aquí podía haber un nuevo negocio para nuestros colegas de España. Pero a veces es frustrante. Y si analizamos el mundo ahora y vemos los registros de riesgos de la mayoría de las empresas corporativas, vemos que aproximadamente 2/3 de los riesgos en el registro de riesgos no tienen solución de seguro. Y Jason hablaba del informe sobre el mercado de Londres y uno de los problemas que tiene es cómo crecer. Y la innovación es un tema enorme en el mercado de Londres en este momento, pero la innovación lleva mucho tiempo. Y si tomamos a los directores y directivos, y esto es algo que se inventó en los años 30, pero no fue hasta los años 60 que despegó. Tardó 30 años en convertirse en un seguro de éxito. Y cuando hablamos de la innovación, tenemos una expectativa de que las cosas van a pasar inmediatamente. Si alguien dice, bueno, no, ya no tendrás que utilizar un teléfono fijo, podrás llevar el teléfono en el bolsillo. Y cuando salieron al principio pensaban 1 kilo y apenas se podían utilizar y ahora todos tenemos smartphones. Así que los que primero adoptan la tecnología y la innovación tienen que tener mucho valor para comprar esos móviles muy caros que solo hacían pocas cosas. Pero creo que sucede lo mismo en la innovación en el seguro. Cuando vemos ciberseguros, seguros para cadenas de suministro, hay soluciones en el mercado, pero suelen tener capacidad bastante pequeña y muy limitados. Y para la empresa corporativa tiene poca importancia porque necesitan 100 millones o 200 millones y el mercado solo ofrece 10 o 20. Pero el mercado de Londres puede hacer muchas cosas, pero necesita la involucración de los clientes para forzar las fronteras de la innovación. Y hay coberturas en ciberseguros hoy que no había hace un año. Y lo que quería decir es que si no se participa con el mercado de Londres, al mercado de Londres le resultará difícil innovar. Necesita el cliente y creo que os puede sorprender de manera agradable lo que será capaz de hacer el mercado si participáis con él. Muy bien.
bien, pues ahora vamos a entrar en un debate porque ya estoy oyendo muchas cosas de que es necesario que el cliente se involucre con el mercado de Londres. Una pregunta para Paul. ¿Hasta qué punto le resulta fácil al cliente acceder al mercado de Londres? ¿Lo hacemos excesivamente complicado? Yo he trabajado en Londres casi 30 años y todavía no lo entiendo. Es un mercado difícil. Tenemos line slips, sidecars, MGAs, delegación de autoridad. Si yo fuera un cliente, y yo creo que a mí me daría miedo entrar en el mercado de Londres. Los brokers en realidad protegen su propia posición haciendo que sea más complicado. Uno de los retos que tenemos es que el mercado no es un solo mercado, son muchos mercados en cuanto a diferentes necesidades horizontales, verticales, y por lo tanto muchos de estos mercados desarrollan su propia jerga y sin duda puede resultar muy confuso. Y volvemos al tema central. Tiene que tener que ver con el cliente y tenemos que eliminar esa jerga. Tenemos que fomentar la transparencia y la claridad. Y el seguro, al final, es el producto más sencillo del mundo. Simplemente transfieres el riesgo de una parte a otra. Y este es el riesgo que tiene el mercado de Londres en general. El poder dar a los clientes una clara explicación de lo que les puede facilitar, qué quiere el cliente y cómo lo puede conseguir. Y estoy totalmente de acuerdo, Chris. Debido a su tamaño, puesto que hay 48.000 personas compitiendo en diferentes sectores, se ha creado cada vez más jerga. Y ahora el papel de las aseguradoras, de los brokers, consiste en tener mucha más claridad y apertura para que los clientes sepan cómo poder participar y aprovecharse al máximo del mercado. Es interesante que al haber sido broker en el mercado de Londres durante 25 años, pensaba que sabía cómo funcionaba Lloyds, pero no fue hasta el año pasado cuando empecé a llevar una operación de Lloyds que me di cuenta de que tenía muy poca idea de cómo funcionaba Lloyds internamente. Conocía la interfase con el cliente y con el suscriptor, pero no conocía cómo funcionaba detrás. Y creo que Lloyds tiene que explicar mejor cómo funciona en el mercado. Y por eso me encanta venir a hablar en estas mesas redondas para hablar de cómo funciona el mercado, porque se utiliza una terminología arcana y términos que la gente no entiende. Pero como dice Paul, el concepto es bastante sencillo, aceptar un riesgo a cambio de una prima, solo que hay un lenguaje que se ha complicado, pero al final no es un sitio complicado. Cuando miramos el mercado de Londres desde el punto de vista de los gastos, un 9% más alto ratios de gastos que sus pares en el 2013. Es un mayor coste de transacción, cobramos demasiado, somos demasiado ineficientes. Jason, ¿cómo podemos competir con esa desventaja en Londres? Bueno, evidentemente yo soy el que paga el 9% adicional, sale de mis primas. Pero lo que hacemos es intentar encontrar valor y como una operación relativamente modesta intentamos crear una red mundial para atraer negocios de todo tipo. No lo podemos hacer con un 9% de coste adicional. Así que creo que hay que tener en cuenta el valor que obtienes de los brokers. Y creo que Londres es caro porque maneja riesgos complejos y los riesgos complejos requieren más analítica, más análisis y por lo tanto creo que esto supone un gasto adicional, sobre todo en reaseguros. Hay un coste adicional enorme y creo que los brokers tienen muchos servicios adicionales que tienen que proporcionar, que también cuestan dinero, pero al final se resume en si el cliente considera que está obteniendo un valor. Yo compro y vendo en el mercado de Londres y lo importante es si el cliente obtiene valor, porque si no obtienen el producto adecuado, al precio adecuado, irán a otro sitio a comprarlo. Y creo que esta es la prueba del 9. Londres tiene que mantener su competitividad y si vemos la reestructuración que se está haciendo ahora en las casas suscriptoras intermediarias, están intentando afinar los procesos, están intentando pasar más su back office a entornos de bajo
bajo coste, están intentando bajar el coste de las transacciones, porque creo que todos aceptamos que estamos en un mercado muy blando ahora mismo, pero lo más probable es que sigamos en un mercado blando durante mucho tiempo y tenemos que saber cómo ser competitivos. Bueno, seguramente no te sorprenda que comente lo que has dicho sobre que los brokers aprovechamos la complejidad para fortalecer nuestra propia posición y también los brokers también le han quitado la carga a los clientes en cuanto a la complejidad. Y comentado el comentario de James sobre los sistemas, creo que a lo largo de los años los brokers han derrochado millones de dólares sobre sistemas propietarios para intentar reducir la carga. Y ahora estamos hablando más de una tecnología basada en el mercado, una especie de tecnología de intercambio. Y estamos reconociendo que aunque la competencia en el mercado es muy fuerte, también competimos con otros y tenemos este elemento del equilibrio entre competencia en el mercado, pero trabajar juntos en torno a algunos de los temas infraestructurales. Y creo que esta es una manera de avanzar. Jack, una pregunta para ti. Londres no tiene una posición muy fuerte en mercados emergentes. De hecho, la cuota en los mercados emergentes bajó en el 2013 y 14. Londres, ¿cómo puede cambiar su perfil para ser un mercado que sea relevante para los mercados emergentes? Para LATAM en particular, ¿cuál es la relevancia de Londres para nuestros clientes españoles y latinoamericanos entre el público? Bueno, tengo una opinión personal sobre esto y me gustaría contrastarlo con Jason, pero si pensamos en el mercado de Londres, realmente el núcleo era Lloyd's de Londres y Lloyd's de Londres básicamente tiene dos características principales, que es que cuando se creó su capital procedía de los miembros y eran relativamente insensibles como proveedores de capital, es decir, estaban dispuestos a asumir grandes pérdidas de vez en cuando, siempre que tuvieran beneficios a lo largo de los años. Por lo tanto, no se fijaban en los resultados trimestrales. Y además, el Fondo Central de Lloyd's haga que existe un pool de capital. Y esto crea un suscriptor ideal para la suscripción de riesgos de gran severidad pero baja frecuencia. Es decir, al mercado de Londres generalmente no le gustan los seguros de automóviles que tienen un ratio de pérdidas muy alto. Prefiere trabajar con seguros marítimos de satélites, cosas que cuando fallan, pero generalmente no pasa. Así que cuando miramos la base de clientes es muy diferente. Si tomo mi propia especialidad, que es el seguro de propiedad inmobiliaria, en España hay consorcios, por lo tanto no hay el riesgo de catástrofes naturales. Entonces no necesita el mercado de Londres. Hay suficientes oportunidades en España, pero en Chile, Perú o incluso en México, enseguida se supera el sublímite para los grandes riesgos y aquí es donde entra en el juego el mercado de Londres. Y en mi opinión se ve a Londres de alguna manera como alternativa al mercado local. Yo creo que la mayoría de los clientes aquí que tienen negocios en el mercado de Londres encuentran que es una mezcla de mercado local y mercado de Londres. Un ejemplo típico sería que hay muchos programas globales, programas de propiedad inmobiliaria, que tendrán un sublímite para catástrofes naturales con Mapfre y otros grandes, Allianz, Zurich, pero habrá situaciones de exposición donde tendrán que comprar excesos de riesgo por terremotos, inundaciones, etcétera. Y aquí es donde entra el mercado de Londres. Por lo tanto, el mercado de Londres se debe ver no como un mercado que tenga todas las soluciones, tiene soluciones para algunos riesgos, sobre todo los de alta severidad y baja frecuencia, pero es un mercado que funciona mejor cuando haces que funcione junto con lo que tienes, en lugar de sustituir a lo que tienes. Bueno, yo no creo que haya cambiado la base de capital de Lloyd's y el 90% tiene que ver
con los operadores de plataformas, así que la mayor parte de los jugadores tienen una operación en Lloyds. ¿Y por qué lo tienen? Bueno, porque hay un mercado donde llegan algunos riesgos y estoy totalmente de acuerdo con que los riesgos de baja frecuencia y alta gravedad y muchos de los riesgos, bueno, para estos riesgos Londres es el sitio evidente porque a Londres le gusta suscribir este tipo de negocio y creo que Londres lo hace bien porque hay mucha experiencia y tiene un marco temporal relativamente largo. Pero para mí la transferencia de negocios desde Londres hasta los mercados locales es una parte normal del ciclo y ahora que tenemos cada vez más capital, más experiencia y más capacidades de suscripción en el mercado local, el negocio fluirá. Y si yo soy un cliente y lo puedo colocar localmente para que bajen los costes, bueno, posiblemente consiga un mejor precio. Y el mercado londinense, si no se dan cuenta de ello, es como decir, bueno, antes iba a una discoteca hace 25 años y espero ver a la misma gente bailando. No, la cosa ha cambiado y Londres tiene que ofrecer productos y cosas que quieran los clientes, que sean competitivos y creo que lo seguimos haciendo. No seríamos el mercado más importante del mundo si no lo hiciéramos, pero es un reto continuo y como digo, me parece que la flexibilidad de la base de capital es incluso más significativo. Pues si tocamos el caso de Annelyn o Catlin, bueno, si tuvieran que tener un 35% menos de comisiones, bueno, pues se pasan a Bermuda. Entonces yo creo que tienen opciones y el mercado de Londres tiene que ser consciente de ello. Bueno, especialmente en sitios como América Latina, el mercado del seguro está creciendo y la proporción de Londres igual ha caído, pero el pastel es más grande y creo que el reto de Londres consiste en entender sitios como Miami, Madrid, que van a ser los hogares naturales de gran parte de este riesgo. El trabajo de Londres consiste en competir con estos centros, pero también trabajar con ellos para ver riesgos que lleguen al mercado de Madrid provenientes de América Latina y necesitan soluciones en Madrid. Y Londres tiene que trabajar con todos esos elementos y tiene que mantenerse relevante y tiene que mantenerse al tanto de lo que pasa. Bueno, Londres sigue siendo muy relevante. Aunque haya cambios, todavía hay mucho tema en Londres, así que gran parte de ello vuelve al mercado londinense y posiblemente acabe allí. Sí, pero me gustaría recalcar uno de los campos que se ha citado varias veces ya, y creo que Alfredo Castedo lo dijo en sus observaciones, y es algo que a mí me parece que se comenta cada vez más, y que es la atención al cliente y las reivindicaciones que se hace y la predisposición de los asegurantes de pagar por siniestros. Entonces yo no creo que Londres sea muy innovador en cuanto bueno, hay mucha capacidad, hay mucha especialización, hay mucha experiencia, hay también muchas funciones que rodean a esta industria, abogados, tribunales, que hace que Londres sea un sitio donde trabajar. Pero ¿qué pasa con la reputación de Londres respecto a estos siniestros? Y, por ejemplo, a la hora de emitir documentación y hacer el proceso de certificación más rápidamente, ¿dónde está Londres en ese juego? Londres en algunas áreas responde muy bien. Por ejemplo, si vemos las cosas como aviación, energía, en las líneas especializadas, y participamos en el problema que tuvo Air France con el vuelo de Brasil, y Air France recibió el pago completo en 7 días. Y esa reivindicación o esa petición se solucionó en 5 días laborables, es decir, el cliente recibió el dinero. Así que en estos campos podemos responder fantásticamente bien y podemos responder a las necesidades del cliente.
Pero en otros campos no ha sido tan bueno el resultado y hemos pasado al litigio y esto ha sido problemático y desde luego la reputación se basa en unos malos incidentes. Y bueno, ¿por qué tomamos un seguro? Bueno, porque es un entregable y queremos mejorar la experiencia del cliente. Entonces, ¿cómo podemos resolver los siniestros? Y digamos que habría que hacer cambios. Y yo creo que muchas de las aseguradoras estamos viendo que cada vez hay un mayor compromiso con unos procesos mucho más justos y entonces en vez de litigios queremos que haya una mayor participación. Y yo creo que el mercado va bien, pero de nuevo se trata de la responsabilidad de todos los miembros del mercado para que sigan empujando esa inercia. Sí. Yo he estado participando en varios siniestros y donde diría que el mercado de Londres no ha funcionado demasiado bien. Y al final, y esto lo he visto en el caso del reaseguro, donde tenemos a una empresa local que tiene una relación muy profunda, hay una pérdida y paga, y no recibe mucha información y tampoco entra en el detalle, tampoco lo ajusta demasiado y sino sencillamente espera que el reaseguro pague también. Y yo creo que esto es donde Londres no lo hace bien, porque si Londres piensa que no reciben información, pero empiezan los abogados, se para el proceso, los corredores hacen todo lo posible para conseguir que avance y Londres responde de manera muy positiva a la información, al contacto y a las relaciones y aquellas personas que han construido estas relaciones llevan trabajando en Londres durante muchos años y yo sé que sus siniestros se pagan muy rápidamente. Bueno, aquí está la predisposición de pagar, ¿verdad? Y que es una parte muy importante del proceso decisor. Y yo creo que ha sido hace poco tiempo cuando este concepto básico se ha convertido en parte del proceso decisor. Y esto creo que es de aplicación a los servicios que has citado antes. A menudo los servicios, digamos, que son la consecuencia del acuerdo. Y yo creo que cada vez más vamos a ver unos resultados y unas capacidades como elementos diferenciadores. Y no hay nada como un mercado competitivo para animar a los aseguradores a establecer una diferenciación, pero en base a los servicios. Y desde luego, como los corredores están prestando bastante más tiempo a trabajar con ellos y quieren proporcionar también una mayor información a nuestros clientes, no solamente acerca de las capacidades, pero también acerca de los resultados de los siniestros. Y antes hablabas tú de los compromisos, lo cual me parece que es un paso muy importante. Pero cuando analizas los compromisos, bueno, Lee, un compromiso es que una vez que hemos llegado a un acuerdo, el siniestro pagaremos dentro de 7 días y cualquiera de nosotros puede hacer un pago por un servicio en 10 minutos por teléfono, pero estamos hablando aquí, en nuestro caso, de 7 días. Y estoy totalmente de acuerdo, ha habido avances, pero yo creo que queda mucho camino por recorrer en cuanto a servicios, pero también en cuanto a eliminar las barreras que hay. Bueno, yo he visto que hay diferencias sustanciales en cómo funciona el mercado londinense y algunos de vuestros mercados nacionales. Y para las empresas de aviación o para BP que compran o que tienen seguros todos los años han desarrollado relaciones y entienden el proceso, pero el problema tiene que ver con el que nunca ha comprado un seguro y lo hace por primera vez. Por ejemplo, Francia, que es un mercado que yo conozco muy bien, en Francia, el proceso de reclamación es que el asegurador nombra a un experto y el asegurado también. Y los expertos en Francia solamente trabajan sobre la cantidad de la pérdida. La cobertura lo da el que lo suscribe. En el sistema de Londres, y es lo mismo en Estados Unidos, bueno, hay un ajustador de pérdidas que es nombrado por el asegurador y por lo general el cliente no nombra a su propio experto, salvo que
que hay alguna disputa. Y el ajustador no solamente hace estimaciones de cuantificación, sino que también da opiniones respecto a si la pérdida está cubierta por la póliza o no. Entonces, si vienes a Londres por primera vez, ahora te encuentras con un proceso totalmente distinto. Y es aquí donde tienen los corredores un papel muy importante, porque todas las empresas en las que he trabajado hemos dedicado muchísimo tiempo a ir más allá de las transacciones. Y el hecho de que de vez en cuando he encontrado un 10% de capacidad en el mercado de Londres no ha sido el problema. El problema está en cómo puedes hacer que funcione esta capacidad para poder llevar a cabo el proceso de la reclamación. Y Francia, por ejemplo, es la aseguradora líder que hace la distribución y que reparte el dinero y que está junto con el líder, mientras que en Lloyds el buró está entre el corredor y el líder. Así que son diferencias muy importantes en cuanto a cómo funciona. Y creo que para sacar el mayor provecho del mercado londinense te hace falta un broker que sirva para conectar esa capacidad con las prácticas de los mercados locales. Y el reaseguro es una gran respuesta en Europa, aunque hay libertad de servicios, porque muchos clientes en Suecia, Alemania y en Italia les resulta más fácil utilizar la capacidad del mercado londinense, pero consiguiendo que lo suscriba su líder local, en vez de ir a hacerlo directamente en el mercado. Sí, gracias por esta respuesta. Creo que ahora ya entiendo cuál es el papel del corredor en el mercado londinense, lo cual está bien, pero voy a volver sobre la complejidad. Y bueno, no deberíamos dedicar tanto tiempo al servicio, pero sé que es un tema que les preocupa a nuestros clientes. Y lo que quiero hacer es volver un poco sobre la otra cuestión que yo creo que produce cierta frustración entre los clientes, y es el hecho de que cuando hablamos de la innovación, digamos que seguimos cubriendo la mayor parte de la cantidad de la pérdida. Y lo que yo veo en el caso del mercado, y Londres también, está luchando en el Mar Rojo, donde estamos hablando de propiedades o de DNO, y aún así hay un enorme campo de océano azul o mar azul, donde hay menos competencia. Y esta es una frustración para los clientes, porque tú lo has comentado antes, James, has hablado sobre innovación. Pero ¿de qué manera podemos, recopilar esta experiencia sobre innovación que se tiene en Londres para intentar dar ese salto cuántico para resolver algunas de estas otras cuestiones, para hacer que nuestro sector tenga más relevancia ahora que pasamos a este siguiente periodo? Sí, en este océano azul, como he dicho en mis palabras iniciales, posiblemente 2/3 de los registros no se pueden, de los riesgos no son asegurables. Yo creo que se están dedicando muchos esfuerzos a intentar innovar, con lo cual algunas de las áreas en el mercado londinense hay una serie de sindicatos que están dedicados a los acuerdos sin daños, y hay un importante cibermercado en la actualidad. Y también en ese mismo mercado hay conceptos de interrupción de negocios sin daños, y hay mucho que tiene que ver con riesgos para las personas. Entonces, en el pasado tendríamos una póliza para repatriación médica, de cobertura personal, y el mercado londinense está intentando reunir estos riesgos, incluidos los servicios. Así que si uno de los trabajadores está en problemas, ¿te preocupa por razones políticas o porque han sido intoxicados o porque están enfermos? Bueno, tú les tienes que repatriar, sin más. Entonces tienes que tener una póliza que cubra todo eso. El terrorismo es otro tema. Cada vez es más difícil demostrar cuál es el motivo. ¿Que se trata de una insurrección? ¿Se trata de un acto terrorista? ¿Se trata de algo con motivación política o no? Entonces ahora el mercado londinense está ofreciendo cosas y tú no tienes que demostrar si ha sido una huelga o una revolución o lo que sea. Bueno, básicamente si ha habido violencia queda cubierto. Pero la barrera más importante es que cuando aparecen estos nuevos productos, la mayor parte de los underwriters
no pueden entrar en el mercado de reaseguros y están trabajando con sus capacidades netas. Entonces, en los primeros tiempos, no tienen muchos datos para producir la analítica. Entonces, la fijación de precios del producto resulta difícil y tampoco tienen mucha capacidad que ofrecer. Así que muchos clientes tienen muchos problemas por ese tema de capacidad y les ofrecen 5 millones y esto está dentro de mis márgenes y de ahí que lo pueda aceptar. Pero entonces el reto consiste en encontrar a aquellos clientes que están dispuestos a experimentar y esto es lo que a su vez genera innovación. Sí, es gracioso porque ciber es la gran esperanza para el mercado. Nosotros no lo utilizamos porque no lo entendemos y creo que cuando analizamos riesgos cyber, donde la interconectividad de los riesgos entre toda la cartera es tal que es casi imposible aplicar una analítica para intentar entender cómo va a ser esa cartera. Yo no digo que no debamos buscar una solución, pero estamos en un mercado muy soft, muy blando, y yo creo que la gente ahora se están metiendo en este nuevo campo porque tienen que generar nuevas primas. Y no podemos adquirir reaseguro para ello. Y mi preocupación es que ha habido ciberpérdidas, y desde luego han incidido sobre los límites de las pólizas y no entendemos cuál es el alcance de esta pérdida. Entonces tú vas a comprar o vas a suscribir 100 millones en ciberpólizas. ¿Cuál ha sido la pérdida real? Nunca lo sabemos. Entonces eso me pone un poco nervioso. Hay gente que son mucho más inteligentes y que lo han desarrollado mejor, claro. Sí, en lo que se refiere a innovación, quería comentar un poco sobre la colaboración y hay productos innovadores, hay una serie de ejemplos donde la asimilación de estos productos ha sido muy baja y nosotros, teníamos que cuantificar los riesgos como transportistas y la gravedad y encontrar a clientes que estuvieran dispuestos a dedicar el tiempo para desarrollar una solución que funcionara y que nos ayudara a entender la cuantificación del riesgo. Y el segundo reto con el que nos encontramos, y yo creo que esto es algo que todos compartimos, es cómo podemos valorar los productos innovadores, porque muchas veces podemos aplicar un precio a un producto potencial y el cliente o el broker lo valoraba contra otros tipos de fijación de precios. Pero aún así se exige innovación. Pero ¿cómo podemos hacer la estimación del valor de esta innovación? Yo creo que tenemos que cambiar mucho. Y si utilizamos nuestros viejos modelos de fijación de precios, no podemos seguir adelante para productos nuevos. Es un tema que compete a todo el mundo, no solamente al reasegurador o al corredor. No, tenemos que colaborar para conseguir un mayor nivel de innovación. Y volviendo a lo que yo decía antes, cuando uno analiza a los primeros compradores de los teléfonos móviles que yo citaba, eran gente valiente que básicamente pusieron en marcha una industria que ahora nos permite tener estos teléfonos inteligentes, o eran locos que compraban un producto inferior por un precio loco también. Bueno, se puede ver de las dos maneras, pero hay que ser valientes a la hora de innovar y el underwriter tiene que ser valiente, igual no tiene toda la analítica y tiene que ser valiente el cliente para comprar un producto que parece ser que no cubre al 100% sus necesidades. Así que esto exige de una colaboración. Sí, estamos llegando al final de este debate y desde un punto de vista egoísta tengo una pregunta que me gustaría hacer, pero Mapfre Riesgos Globales se siente muy orgulloso de sus logros en España y Sudamérica y desde luego su posicionamiento tiene que ver fundamentalmente con su relación o su capacidad de proporcionar servicios y encontrar soluciones. Digamos que el listón de los servicios está subiendo cada vez más. Bien, desde mi punto de vista y cuando intento desarrollar una propuesta para Mapfre Riesgos Globales fuera de estos mercados domésticos, es decir, queremos llegar a ser la aseguradora de más confianza, pero ¿hacia dónde debería dirigir
Cuando empiezo a trasladar esta historia de éxito a España y trasladarlo al mundo, ¿qué sería Londres el punto de partida? ¿O deberíamos centrarnos más en el servicio? ¿O deberíamos tener una selección más amplia de productos? ¿Alguna ayuda, por favor? Sí, bueno, vamos a empezar con lo que tenemos, con la cultura. Hemos hablado de la profundidad de la relación con el cliente y hay que ir construyendo sobre eso. Y desde luego hay que pensar mucho en los servicios y ver si uno se puede desarrollar en el espacio global, pero para ello necesitas el producto, necesitas todo, el control de riesgos, el control de siniestros. Pero lo que no haría es quedar atrapado como proveedor de capacidad. Yo no creo que eso sería necesariamente la manera de avanzar, sino que hay que mejorar la marca y seguir diferenciándote del resto de la competencia. Sí, has utilizado una palabra muy importante que es la confianza. Lleva un tiempo la construcción de la confianza, pero es un producto de mucho valor. Pero si los clientes directos y los corredores tienen esa confianza, lo que hay que hacer es desarrollarlo en el mercado, puesto que esto generará la inercia para que puedas reforzar tus posiciones en cualquier tipo de actividad que quieras llevar a cabo o en cualquier negocio en el que quieras trabajar. Bien, desde mi punto de vista, yo creo, para hacer alusión a lo que ha dicho Paul, yo creo que hay que trabajar de manera consistente y con confianza. Siempre me sorprende lo larga que es la memoria. Me acuerdo que los clientes dicen, bueno, mira, hace 25 años tu empresa no lo hizo demasiado bien, o estuvimos con tal o cual aseguradora hace 15 años y no pagaron por tal o cual siniestro. Entonces, lo peor que puedes hacer es entrar y después retirarte. Hay que crecer, no necesariamente lentamente, pero uno no tiene que meterse de cabeza en el mercado perturbando a todo el mundo y generando pérdidas enormes un par de años más tarde. Y para mí, bueno, yo creo que la marca Mapfre es muy fuerte en lo que se refiere a la calidad de relación que tiene con sus clientes y con el backup técnico y también con la red de América Latina. Yo sé que hay un cliente de Estados Unidos que utiliza sus servicios ahí, lo cual es extraordinario. Si pensamos en que, bueno, vemos cómo valora el cliente de Estados Unidos su capacidad en América Latina. Hay muchos clientes en Asia y en Europa que tienen muchos activos y para los cuales estáis muy bien posicionados. Así que me hago eco de lo que han dicho mis compañeros. Hay que construir sobre lo que tenéis, pero hay que hacerlo de manera consistente y de esta manera construiréis vuestra marca y será una marca fuerte y de confianza. Bueno, preguntaba sobre la relevancia de Londres en estos planes. Yo creo que está claro que Mapfre ahora se ha unido a las grandes multinacionales, que no era el caso hace 5 o 10 años, pero ahora sí. Y a medida que crezca ese negocio, necesitáis tener algo en Londres. Tenéis que estar en Londres, porque Londres es un mercado único. Tenéis que estar ahí, pero no es el único sitio, claro. Tenéis que estar en otros mercados y creo que esta es una de las fortalezas que tiene Mapfre. Lo que hace es llevar a cabo adquisiciones y montar negocios en el extranjero y tenéis que tener otras presencias fuertes, pero también tenéis que estar en los mercados hub fuertes como Londres y ese es el camino a seguir. Bueno, no hemos acabado del todo, porque en los últimos 5 a 10 minutos, más o menos, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta del público respecto a lo que se ha dicho aquí. Y bueno, voy a resumir para que tengan tiempo de preparar las preguntas, pero creo que lo que estamos diciendo en este caso es que es un mercado importante, no es el único, y hay mercados en Hong Kong y Singapur que están creciendo también, y en Nueva York, y en Zúrich, y desde luego en Madrid. Madrid
Lloyd es un hub importante y me parece que lo que se ha dicho aquí es que hay algunos elementos muy importantes sobre capacidad de innovación, pero también hay algunos retos acerca de entregar servicios y yo personalmente creo que en estos últimos 2 años, desde que llevo trabajando para MAPFRE, yo creo que lo que hago es recoger muchos comentarios acerca de Lloyd's de Londres y que, bueno, hace 10 o 20 años y sé que esto no hubiera funcionado bien. Sé que ha cambiado mucho el mercado de Londres y también la regulación y el control que impera allí. Y me parece estupendo que gente tan importante como esta pueda venir aquí para hablarnos sobre cómo va evolucionando el mercado. Bien, ¿algún reto por ahí? Hemos intentado establecer un equilibrio desde el escenario. Sí, veo una mano. Sí, Ulrich, por favor. Se me ha olvidado que Alemania también es un mercado global importante, perdón. Y supongo que de eso irá la pregunta, más o menos. Sí. Esta es la única razón por la que intervengo. Yo trabajo en Alemania y esta mañana se me ocurrió una pregunta cuando me estaba dando una ducha. Si hablamos del mercado de Londres, ¿qué pensáis si Gran Bretaña o Inglaterra abandone la Comunidad Europea? ¿Qué tipo de impacto podría tener esto? Jason, yo creo que esta es una pregunta para ti. Sí, yo creo que es una pregunta que se ha hecho no solamente en nuestro sector, sino en muchos otros, y parece ser que los resultados de las elecciones nos van a dar un gobierno conservador, pero esta vez solo, pero no una coalición, y creo que esto va a meter algo de estabilidad en el mercado. Pero con ello llega la promesa de un referéndum, de si nos quedamos o nos salimos de la Unión Europea. Yo soy un europeo desde el corazón y yo creo que tenemos mucha más fuerza cuando formamos parte del bloque europeo. Yo creo que hay muchas empresas multinacionales que se pensarán 2 veces lo de tener su sede en Londres o en el Reino Unido o de montar operaciones en el futuro en mi país si no forma parte de la Comunidad Europea. Y desde luego tenemos muchísimo de nuestro comercio con la Unión Europea, con lo cual yo pienso que esto tendrá un efecto negativo sobre el mercado londinense. Sin embargo, si el mercado londinense sigue proporcionando productos y servicios que quieran los clientes internacionales, seguirá estando allí. Pero me da que si nos saliéramos de Europa sería malo y yo creo que no se puede sacar mucha ventaja de estar fuera de Europa y creo que estando dentro hay muchas ventajas. Creo que después tenemos el caso de Escocia, donde el debate que se ha producido acerca de la independencia resultó muy dañino y lo que crea problemas es la incertidumbre y de hecho un referéndum en Escocia ha cerrado ese tema. El pueblo escocés ha dicho que quiere seguir con el Reino Unido. Ahora tenemos más certidumbre, pero digamos, el referéndum que han propuesto los conservadores es que el Partido Conservador del Reino Unido, que parece ser va a tener la mayoría, tiene una fragmentación desde hace muchos años, desde los tiempos de Margaret Thatcher, entre proeuropeos y antieuropeos. Esta es mi interpretación, pero el referéndum hará callar a todo el mundo, ya que yo creo que el Reino Unido dirá, queremos seguir, en cuyo momento el primer ministro puede decir, mira, el pueblo ha elegido, han hablado, con lo cual, antieuropeos, por favor, se acabó la historia. Y esto va a dar más estabilidad en lugar de menos. Y yo no tengo ninguna preocupación sobre lo del referéndum para salir de la Unión Europea. Yo creo que hay una minoría de antieuropeos y de la misma manera que me preocupaba el tema de Escocia. Pero bueno, tienen paralelismos en España. ¿Qué pasa si les dais a los catalanes o al País Vasco la capacidad de hacer el referéndum? Da miedo incluso. Pero una vez que ese referéndum se ha producido, hace que las cosas sean más ciertas y estén más claras en lugar de menos. Buena pregunta y posiblemente tengamos tiempo para una pregunta más del público. Y bueno, si alguien ha levantado la mano y no le puedo ver, por favor, que levante la mano más. ¿Alguna pregunta más? Sí. No veo exactamente quién es, pero veo una mano levantada. Hello, I'm Jero Chiavari from Ribesalat.
Quiero Abari de Ebre Salat, y es una pregunta para el panel de Londres en relación con la presencia de MAPFRE en Londres. ¿Prevéis que MAPFRE Global o MAPFRE Grupo, por lo menos, sean un jugador importante en otros territorios, aparte de España y Latinoamérica, como jugador en el mercado de Londres? Bueno, daré mi respuesta, y si alguien tiene algún comentario, me interesaría escucharlos. Yo constantemente tengo el reto de contestar la pregunta de si vamos a ser un actor importante en París o en Londres o en Asia Pacífico. No cabe duda de que la oportunidad es enorme, pero tiene sentido, y alguien lo decía en el panel, es un muy buen consejo, que este es un negocio muy, muy peligroso. Y lo más peligroso es sobreexpandirse y luego tener que retirarte. Tu reputación en este mercado se puede ver dañado y te puede afectar durante muchísimos años. Y tengo alguna experiencia con esto en mi empresa anterior. Así que vamos a pisar con cuidado. Y tal vez nos perdamos algunas oportunidades a corto plazo o incluso a medio plazo, pero tiene que ver con el largo plazo. Y en realidad, ahora mismo no puedo decir si vamos a ser importantes en Londres o en París. Va a evolucionar. Y para mí, lo más importante en los 2 años que llevo en MAPFRE es que va a evolucionar con los principios que han hecho que MAPFRE sea tan fuerte en España. Y esto ha llevado tiempo trabajar con confianza y hacer las cosas bien. Por lo tanto, resulta muy difícil decir aquí, a pesar del hecho de que los financieros quieren saber cuáles son nuestros planes para el 2020-2025. Es muy, muy difícil. El mercado cambia constantemente y quién lo sabe. Pero desde luego haremos las cosas bien. Y en realidad no puedo decir exactamente cuál va a ser la posición en los mercados. Bueno, siempre es un reto definir las expectativas. Es importante centrarse en ser relevantes en el mercado elegido. Y yo creo que el tamaño viene después de la relevancia. Si se empieza con un plan solo centrado en el crecimiento, se empieza a perder relevancia. Así que yo creo que existe la oportunidad de ser mucho más relevante en el sector de Global Risk. Y si ese es el enfoque, pues yo creo que estáis en camino de conseguirlo. Bueno, ahora lo que decide hacer en el futuro, si va a continuar con la cultura y el éxito que ha tenido hasta ahora, podrá llevar el negocio a donde quiera. Quiero añadir que si nos fijamos en los principales brokers hoy en día, están intentando reducir el número de empresas con las que trabajan. Willis tienen miles de diferentes intermediarios con los que trabajan y quieren reducir esta lista porque quieren tener una relación más significativa. Y creo que MAPFRE se encuentra en una posición perfecta para jugar a eso, porque sois un gran socio comercial de todos los brokers representados aquí y tenéis la oportunidad de formar parte del grupo de jugadores en cualquier mercado. Pero como lo hace típicamente MAPFRE, lo hará con mucho cuidado y asegurando que no haya sorpresas en el futuro. Bueno, pues muchas gracias a los panelistas por participar en este coloquio. Gracias.